Max era un joven tímido de 18 años que acababa de terminar la escuela, no sabía qué hacer con su vida y no tenía nada que perder, así que desde su cuarto, usando el correo y un par de ositos de gomitas, decidió construir él solo un imperio narco. Esta es la historia del ascenso y caída de Shiny Flex, una de las tiendas de drogas ilegales más grandes de internet. Noviembre de 2013, en Leipzig, Alemania, vivía Maximilian Smith, un joven de 18 años, introvertido y solitario. Su familia se conformaba por una madre bastante indiferente y su padrastro. Casi no salía de su pieza, no tenía amigos ni novia. Hace unos meses había terminado la escuela y todavía estaba decidiendo qué hacer con su vida. Hasta que el 10 de diciembre de 2013, mientras curioseaba en la Deep Web, entró en Silk Road, la famosa y ahora extinta plataforma de venta de drogas ilegales. Le llamó la atención que, si bien se veía como un negocio sumamente rentable, la página no tenía la atención adecuada y al estar en la Deep Web era de difícil acceso para el público general. Max se dio cuenta de dos cosas: la ganancia era enorme y él lo podría hacer mejor. Al principio lo tomó como un reto, quería mejorar ese modelo de negocios, nunca lo vio como algo negativo y poco le importaba el dinero que podría generar. Solo vio la demanda y estaba dispuesto a controlar la oferta. Basándose en Silk Road, buscó crear una página mucho más prolija en todos los aspectos. Mejores títulos, fotos, envíos y perfeccionó la experiencia de los usuarios, dándoles la oportunidad de escribir reseñas y dejar puntuaciones sobre sus compras. Dentro de la Deep Web consiguió el número de un dealer de su mismo país al que le depositó toda su confianza, llamado Red Bull. Comenzó comprándole 25 gramos de cocaína y 10 de éxtasis, por los que pagó un total de 1.700 euros en Bitcoin. Este tipo de transacciones se suelen hacer en monedas virtuales por ser irrastreables. Max siempre había sido reacio a los grupos de amigos y a las fiestas, por lo que ni siquiera sabía qué aspecto tenían esos narcóticos. Nunca los había visto de cerca, ni mucho menos consumido. Todo esto era solo un negocio para él. Tomó un par de fotos buenas de la mercancía y 2 semanas después, en la víspera de Navidad, abrió su página. Shiny Flex, tienda de drogas online. Los primeros meses todo era muy artesanal. Recién estaba aprendiendo cómo dividir las drogas, pesarlas y envasarlas. Compartía la casa con su madre y su padrastro, pero como estos trabajaban casi todo el día, el joven podía entrar y salir con sus herramientas y pedidos sin problema. Los padres eran bastante indiferentes hacia él. Se cree que estuvieron al menos 2 años sin siquiera entrar en la habitación de su hijo. Los envíos los hacía por correo, en sobres papel madera. Los clientes hacían un pedido a la noche y a la mañana siguiente un cartero lo dejaba en su puerta sin saber que estaba siendo usado como mula. Enero de 2014, la plataforma llevaba solo un par de semanas operando, pero las ganancias de ese primer mes ya iban entre los 10.000 y 15.000 euros. Él solo atendía, envasaba y enviaba entre 5 y 10 pedidos al día. Para agosto de ese mismo año, la cantidad de pedidos diarios había ascendido hasta los 40 o 50. Su popularidad se había disparado y tenía sentido, era una página de venta de drogas ilegales a la que se podía acceder directamente desde Google, con la misma facilidad que a YouTube o TikTok. La oferta de la plataforma tenía que crecer al mismo ritmo que la demanda de sus clientes, así que añadió entre las opciones muchos fármacos que normalmente se consiguen con prescripción médica y comenzó a hacer envíos al exterior: China, Suiza, Australia, Reino Unido e incluso territorios tan distantes como Colombia. Todos los envíos con una estimativa de llegada de entre 2 y 6 días máximo. 26 de junio de 2014, mientras Max seguía construyendo su imperio, uno de los sobres que había enviado no pudo ser entregado, así que luego de varios días fue devuelto al remitente. El sobre llegó a una casa cualquiera donde quien vivía ahí, luego de constatar que ninguno de sus vecinos había hecho una compra por eBay y que el remitente efectivamente decía su dirección, decía abrirlo. Al ver su interior, inmediatamente llamó a la policía. Resulta que Max inventaba los remitentes para no dejar rastros. Usaba varias direcciones diferentes que elegía al azar. Y sí, parece lo más inteligente, pero solo bastaba con que uno de sus compradores no pueda recibirlo para que el paquete sea redirigido a la dirección inventada que figuraba en el sobre y llame la atención. Así, su imperio de las drogas comienza a tambalear, ya que si bien la policía estaba lejos de saber quién hacía realmente estos envíos, todos los paquetes tenían el sello del mismo centro de distribución, por lo que el radio de búsqueda era mucho menor y las autoridades comenzaron a centrarse en Leipzig.
Mientras tanto, Maximilian le agregó una característica más a su negocio. A cada compra le sumaba de regalo un par de ositos de gomitas. No lo hacía por nada en especial, solo le pareció divertido y lo veía como una forma de mejorar la atención al cliente. El negocio siguió creciendo. A esta altura se comunicaba directamente con proveedores que tenían laboratorios donde elaboraban drogas nuevas y cuando lo hacían se las enviaban a él como su principal exportador. Al comprar en cantidades enormes y tener trato directo con los proveedores, podía mantener los precios de su página muy bajos en comparación con la competencia, que se dedicaba a vender en parques o fiestas. Agosto de 2014, la policía recibe un llamado por un paquete parecido al anterior en la ciudad alemana de Baden-Württemberg. En este caso, deciden indagar a quién iba dirigido. Las investigaciones arrojaron que el comprador visitaba frecuentemente una página en particular, Shiny Flex. Comenzaron a investigar esta página y encontraron dónde estaba registrado el servidor de la tienda. El rastro lo llevó a un sistema de encriptación con base en San Francisco, Estados Unidos. O sea, Max tenía una VPN. Se comunicaron con el proveedor de este servicio pidiendo los datos del propietario del dominio, pero les respondieron que para liberar esa información primero deben comunicárselo al dueño de la página. Como no podían dejar que se enteren que estaban tras él, desecharon esta pista y todo el trabajo fue en vano. Diciembre de 2014. El negocio creció tanto que era demasiado para una sola persona. Se descomponían las máquinas para envasar, la página colapsaba, se acumulaban los retrasos en los pedidos y los paquetes perdidos. Max pasaba cada noche desde la medianoche a las 6 de la mañana envasando las ventas para llevarlos tempranos al buzón, regresaba, comía, dormía unas 3 o 4 horas y comenzaba de nuevo esa rutina. En ese momento tenía 150 pedidos por día, lo que significaba alrededor de 100.000 euros en ventas diarias. En total, él solo ya había envasado y enviado más de 14.000 pedidos. Comenzó a despachar los paquetes de diferentes buzones para no llamar la atención de la cantidad de envíos que hacía al día y para que las estampillas sean diferentes. De esta forma, evitaba que sean fácilmente rastreables y que las autoridades se centren en un buzón. Cada movimiento del joven estaba pensado para no dejar rastro alguno, y durante meses tuvo todo bajo control, aunque se olvidó de algo fundamental. Red Bull era uno de sus principales proveedores. Había estado desde el principio enviándole drogas de buena calidad al mejor precio, compartiendo su conocimiento sobre cómo fragmentar y envasar la mercadería y compartiendo sus contactos de proveedores y laboratorios de confianza. Hasta ahora no se sabe bien qué hizo mal Red Bull, pero eso atrajo la atención de la policía, quienes lo estuvieron siguiendo por un tiempo hasta que lo detuvieron justo después de que enviara varios paquetes a Leipzig. Las autoridades siguieron estos paquetes por ser sospechosos y llegaron a la estación de paquetería justo cuando un joven alto y rubio los retiraba. 26 de febrero de 2015. Max había estado hasta tarde envasando, así que se despertó a las 10:30 de la mañana. Cerca del mediodía llega el cartero, baja a recibir los paquetes y volvió a su cuarto a seguir preparando pedidos. Estaba en plena tarea de envasar cuando el silencio de su habitación se vio interrumpido por un grupo comando armado que destrozó la puerta e ingresó a su departamento listos para reducir a un grupo de narcotraficantes armados. En su lugar solo encontraron a un chico de 20 años en su cuarto de la infancia rodeado por una tonelada de drogas. En la habitación de Maxi había más de 1000 kilos de todo tipo de narcóticos y más de una docena de teléfonos celulares. Shiny Flex estuvo activa durante 14 meses, desde finales de diciembre de 2013 a finales de febrero de 2015. Se estima que las ganancias totales de la página fueron de aproximadamente 15.000 bitcoins, lo que en ese entonces significaba alrededor de 4 millones de euros. Su sentencia originalmente era de 10 años, pero fue reducida gracias a que hizo una confesión completa y a que expertos en el campo de la psiquiatría notaron su inmadurez emocional, declarando que nunca entendió el impacto emocional de sus acciones. Por eso fue juzgado como menor, sentenciado a 7 años en prisión juvenil y a restituir al Estado 3 millones de euros por negocio ilícito. Luego de que fue arrestado y sentenciado, la policía logró tener acceso al sitio y usarlo para postear una imagen de las fuerzas y un mensaje para concientizar a quienes quieran entrar a comprar. Su tiempo en prisión
misión no fue como lo esperaba. En su computadora tenía un Excel con más de 14.000 datos sobre sus clientes, con nombres, direcciones y detalles sobre las compras hechas. Esto ayudó a que la justicia investigue más de 4.000 de ellos y cada uno lo fichaba a él como testigo, por lo que pasó sus días viajando entre tribunales para presentarse a declarar. Por estas colaboraciones se le redujo aún más la condena y estuvo en prisión solo 4 años y 7 meses. Los 4 millones de euros en bitcoins que se estima que ganó estaban divididos en 12 billeteras virtuales. La policía logró tener acceso solo a alguna de ellas y recuperaron 350.000 euros. El resto del dinero, Max dice que lo perdió en un hackeo del que prefiere no hablar. Junio de 2019, Max sale en libertad condicional, tiene una novia, un grupo de amigos y trabaja en una concesionaria de autos. Marzo de 2021, Maximilian Smith queda bajo investigación por ser sospechoso de operar una nueva tienda en línea de venta de narcóticos con un diseño muy parecido al de Shiny Flex. Si bien la serie se tomó muchas libertades a la hora de crear personajes secundarios, eventos e incluso la personalidad del joven narco con el fin de darle un condimento extra a la trama, la historia de Max no deja de ser, para bien o para mal, algo fascinante que, al parecer, está lejos de terminar. Esa fue la historia del joven que en solitario, desde su compu, intentó construir un imperio. Pero, ¿qué pasa si te digo que al mismo tiempo, en la otra parte del mundo, un farmacéutico junto a empresarios y agentes de marketing lograron volver adictos a todo un país y salirse con la suya? Eso te cuento en este video.